Buenas tardes a todos los que están acompañándonos el día de hoy en este conversatorio que voy a dirigir. Mi nombre es Rosa Bueno y voy a moderar este conversatorio sobre las buenas prácticas de publicidad y protección al consumidor en materia de comercio electrónico. Quiero agradecer a la Cámara de Comercio por organizar este conversatorio. La Cámara ha estado muy activa en la difusión de las normas muchas normas que han salido a raíz de la emergencia sanitaria que estamos viviendo, y muchas de ellas probablemente se queden en lo que se ha dado en llamar la nueva normalidad. También la Cámara de Buenas Prácticas entre sus asociados, y por ello tenemos el día de hoy dos excelentes expositores del Indecopi. El primero de ellos es el secretario técnico de la Comisión de Competencia Desleal y Publicidad del Indecopi. Me es particularmente grato presentarlo porque hace unos años, no mucho, realmente yo estudio, y también tengo el gusto de presentarles en su momento a Wendy Lezama, Wendy, que es la directora de la Autoridad Nacional de Protección al Consumidor del Indecopi, de la que forma parte la Cámara en representación de todos los empresarios. Y es en ese espacio, dentro de la Autoridad Nacional de Consumo, que se ha generado una agenda de trabajo para difundir las buenas prácticas. Y en esta oportunidad vamos a conversar acerca de las buenas prácticas en materia de mercado en el comercio electrónico. Como ustedes saben, el 11 de mayo se inició la fase 1 de la reactivación económica, y en esa oportunidad se incluyó a las empresas de comercio electrónico. Como ustedes saben, las actividades de comercio electrónico no son actividades reguladas. Sin embargo, a efectos de la pandemia y de salir de una manera ordenada, se ha generado la necesidad de obtener una autorización ante el Ministerio de la Producción. Y ahí vamos con nuestro primer mandamiento. Y lo que les quería contar es que hoy día hemos preparado entre todos los mandamientos del e-commerce. Es decir, si comercio electrónico quieres hacer, estos 10 mandamientos debes observar. El primero de ellos, al que ya me estaba refiriendo anteriormente, es el obtener una autorización. Una autorización, la empresa tiene que ser una empresa formal, tiene que tener un RUC activo, es decir, tiene que estar a vida, tiene que haber facturado en el ejercicio anterior 3 millones de soles. De esos, el 2% debe haberlos facturado a través de negocios en plataformas digitales. Tiene que tener cuando menos dos tiendas, dos locales comerciales. Se va a poder realizar el comercio electrónico en línea. Como verán, los requisitos son restrictivos, y de hecho se han quedado de lado la mayoría de las pequeñas y microempresas, tipo de negocios. Sin embargo, les tenemos que comentar que ya se está trabajando para ampliar esta base, y probablemente a fines de esta semana o la próxima va a haber una ampliación para incluir a las pequeñas y medianas empresas. Una vez, como ustedes saben, también el Produce ha publicado un protocolo para determinar qué empresas son las que pueden iniciar actividades, y también una vez que las empresas que cumplen los requisitos que les acabo de mencionar tienen que presentar su solicitud a través de la mesa de partes virtual de Produce. Una vez que Produce autoriza su participación, les genera un número, y con ese número tienen que ir al SISCOBIT, que es la mesa de partes virtual del MINSA, para presentar para aprobación su plan de control y vigilancia. Se tiene que hacer de acuerdo a las normas generales emitidas por el MINSA y por el protocolo particular que ha sido publicado. Una vez que ustedes han elaborado este plan de vigilancia, lo presentan al SISCOBIT. Si SISCOBIT les da el pase, entonces ustedes habrán cumplido el primer mandamiento y estarán autorizados a iniciar actividades de comercio electrónico en la fase 1 de reactivación económica.
En tiempos de pandemia, bueno, siempre es importante, pero en tiempos de pandemia se hace más importante el tema del cumplimiento, porque como todos saben, de esta pandemia no van a salir los que tengan mayores recursos, sino los países que tengan mejor capacidad de respuesta y de aceptar las normas de prevención. Y esto no es otra cosa que cumplimiento de normas. Y por ello, el segundo mandamiento que les proponemos, que es santificarás las normas, por hacer un paralelo con los mandamientos originales, es implementarás políticas de cumplimiento. Para implementar políticas de cumplimiento, lo que tienes que saber es cuáles son los riesgos de normas que podrían no cumplir no solamente el gerente, sino algunos de los empleados. En materia de comercio, en materia de comercio en general, las normas son evidentemente de protección al consumidor, de publicidad, las normas regulatorias, por ejemplo, si se tratan de productos alimenticios o productos farmacéuticos, también un tema muy importante que hay que proteger en el comercio electrónico es el tema de la protección de datos, porque una vez que empiezan a recibir los pedidos ya se van generando datos y hay una serie de normas que hay que respetar. Para hacer una política de cumplimiento, lo primero que tiene que haber es un compromiso real de la alta gerencia, de los dueños. Esto es el caso en que la conducta tiene que caer de arriba hacia abajo. Una vez que ya identificaron sus riesgos, como son los que acabamos de mencionar, ustedes tienen que definir sus políticas de cumplimiento. Y estas las tienen que socializar con sus trabajadores, con sus colaboradores y además generar algún tipo de supervisión de estas normas. Y esto es muy importante, como les señalaba, en estas épocas y además venía en la que hemos visto muchísimos casos de corrupción y ya hay una respuesta generalizada de la población, que no son otros que los consumidores, de repudio a este tipo de conductas. Entonces, tener viento no solamente los va a ayudar a hacer las cosas correctamente, sino les va a generar una reputación importante entre las autoridades y también fidelización de clientes. Los se vuelven más sofisticados y exigen este tipo de cumplimientos con las empresas con las que van a hacer negocios. Bueno, estos son los dos primeros mandamientos y de aquí nos vamos al tercer mandante en materia de protección al consumidor, que es la obligación de información. Y esta obligación de se traduce en los términos y condiciones que deben tener las empresas que realizan comercio electrónico. Y al respecto le voy a pedir que nos explique cómo deben ser y qué deben tener estos términos y condiciones. Gracias, Rosa, y un saludo a esta excelente iniciativa de Rosa con la Cámara de Comercio de Lima y un saludo a todos los que nos están oyendo hoy con temas tan relevantes en esta época de COVID y de pandemia que nos ha tocado. Y es un tema muy relevante el que los consumidores y obviamente los proveedores, en ese afán de posicionar sus productos y servicios, sean transparentes con las condiciones, características de sus productos y servicios. Eso va a permitir que los consumidores puedan elegir de manera adecuada y evidentemente premien con esa decisión y esa opción por ese proveedor con la adquisición de ese producto y servicio, y eventualmente también se podrá brindar un testimonio de la satisfacción y el cumplimiento de esas expectativas que se generaron en el consumidor. Y es por eso que para términos y condiciones debemos tomar en cuenta de que no solamente estamos hablando de las condiciones, características, por ejemplo, el número de stock, unidades, el precio que debe ser incluyendo el precio de todos los cargos, comisiones y el precio final que va a pagar el consumidor, ¿no es cierto? Y que
solamente están relativas o relacionadas al producto o servicio, sino que estamos hablando también que cuando estos se ofrecen a través de plataformas o a través de medios digitales, también deben quedar claras las condiciones, ¿no es cierto?, y las características del uso de estos medios, ¿no? Por ejemplo, si hay algún cargo adicional por el uso de la plataforma, quién va a ser responsable respecto de algún problema del producto, de idoneidad, o alguna información adicional que va a requerir el consumidor para poder utilizar mejor el producto o servicio. Asimismo, es importante poner y dejar en claro cuál es el procedimiento, de ser el caso que hay algún tema de las garantías del producto o servicio, como también el procedimiento de reclamos y evidentemente cuáles van a ser esos plazos que se va a tomar el proveedor para poder responder a los mismos. Entonces, todo este tema de los términos y condiciones en este nuevo mundo y en esta nueva era en la cual el comercio electrónico es un actor importante para la reactivación económica del Perú, pues tiene que tener, ¿no es cierto?, toda una estrategia respecto de los proveedores en donde no solamente, ¿no es cierto?, pongamos a disposición de los consumidores productos y servicios, sino que tengamos una estrategia que obviamente agregue valor a esa puesta a disposición de los consumidores de estos productos y servicios, de estas plataformas, y que toda la información sea clara. Entonces, aquí es importante nuevamente que recordar que toda esta información es parte de este derecho, de uno de los principales del consumidor a acceder a información veraz, oportuna, gratuita y de forma sencilla. Así que este sería el tercer mandamiento, y Rosy, yo creo que pasamos con el siguiente. Y el Y el siguiente siguiente mandamiento mandamiento es es registrar. registrarás tus signos. En conversaciones con Produce, ellos están solicitando que las empresas que realicen actividades en comercio electrónico registren sus signos distintivos para garantizar la exclusividad y el respeto de los signos de terceros en el mercado, y también para, como no, generar valor para las propias empresas con sus signos distintivos. Y el Indecopi en este tiempo de pandemia ha tenido activa su mesa de partes virtual a efectos de realizar estos registros. Y Abelardo nos va a contar un poco más al respecto. Hola Rosa, muchas gracias en primer lugar por la invitación. Para mí es un verdadero honor estar acá con ustedes y un verdadero honor ocupar, bueno, este cargo en Indecopi, que tú has empezado con una línea de trabajo y profesionalismo, no hace mucho tiempo, como bien dices, y sobre todo para presentar este producto que me parece tan importante, ¿no? Estos 10 mandamientos del e-commerce. Entiendo que Rosa o tu estudio, bueno, Lercari, no ha tenido que subir a un monte para recibir las tablas de la ley, sino que con una gran creatividad e inteligencia han puesto de manera clara estos mandamientos o estas reglas para poder realizar una actividad en el comercio electrónico de manera más eficiente, sobre todo en este momento en el que los canales formales y materiales se encuentran cerrados y tenemos al e-commerce como una vía importante para poder dinamizar la economía. Y le estamos haciendo en realidad a pasos agigantados, ¿no? Esta coyuntura nos ha obligado a volcarnos al comercio digital, al e-commerce, a la economía digital. Digamos que ese es el lado positivo, ¿no?, de esta situación terrible y penosa. Respecto de la marca, como bien dice este mandamiento, tiene validez desde su registro, ¿no? ¿Y qué es lo que permite la marca? Bueno, tiene dos funciones fundamentales. Primero, la identificación y luego la de diferenciación. La marca nos permite identificarnos en el mercado, que el consumidor pueda identificar nuestro signo distintivo con un determinado nivel de calidad, con una oferta, con un determinado origen empresarial. Y luego viene la función de diferenciación, porque esta identificación, hacer que nosotros sobresalgamos del resto, nos permite también diferenciarnos de los demás y nos permite también fidelizar a nuestros consumidores. Los consumidores ya saben que pueden comprar una prenda de vestir de la marca Pepito y no de la marca Juanito, ¿no? Entonces, esta doble función de la marca hace que tenga un valor económico sumamente importante. Y tan es así que la marca puede ser incluso el activo que tenga más valor en la empresa.
Imaginemos, pongámonos a pensar en el valor que pueda tener la marca Google, la marca Coca-Cola, la marca Amazon, la marca Facebook, entre otras. Incluso puede hacer que ese activo tenga más valor que los demás activos físicos que tenga una empresa en el mercado. Entonces, por eso es importante construir una marca fuerte, una marca sólida, una marca que nos permita identificarnos y diferenciarnos del resto de nuestra competencia. Y en ese sentido que el Indecopi, atendiendo a esa necesidad, ha en realidad instaurado muchos de sus servicios, o casi todos sus servicios marcarios, por la vía digital, por la página web. Por la página web yo puedo hacer mi búsqueda, yo puedo registrar mi marca, yo puedo incluso hacer la publicación de mi registro de marca a través de la Gaceta Electrónica de Propiedad Industrial. Tenemos el clasificador de productos y servicios peruanizado, que también está en el portal del Indecopi. También tenemos el portal de antecedentes, como les mencionaba, que se llama Busca tu Marca, ¿no? Y hay un portal de asesoría virtual de marcas, ¿no? No quiero pasarme mucho en el tiempo que se me ha asignado, pero solamente quería agregar que también uno puede hacer el pago en el Banco de la Nación y enviar un correo electrónico al Indecopi para informar de ese pago y poder iniciar el registro de la marca, que como bien señala el mandamiento, se puede dar pues en no más de un mes y medio si es que no existen contingencias. Ojo que luego de publicar la marca puede hacer que algún tercero se oponga, pero bueno, esa es otra historia. Y pasamos al siguiente mandamiento que también es sumamente importante. Así es, y está muy vinculado con el tema de la protección de las marcas, y así como los mandamientos nos dicen que no la mujer del prójimo, en este caso el mandamiento es no codiciarás la reputación ajena, y eso tiene que ver mucho con derechos de exclusiva y con los temas de confusión con la represarial de un tercero en el mercado que Abelardo va a desarrollar en estos momentos para ustedes. Como bien ha mencionado Rosa, este es un mandamiento sumamente importante. El que lo incumple igual se va al infierno también. Porque mencionábamos que la marca otorga una protección desde el registro en adelante. Pero ¿qué ocurre si es que yo no tengo un registro de marca? O tengo de repente un bien intangible que no es susceptible de registro y mi empresa tiene una reputación bien ganada en el mercado y no tengo un derecho de marca. Ojo que los signos distintivos o la presentación que yo doy a conocer a mis consumidores no solamente puede ser un signo o lo que conocemos como una marca, una imagen con un gráfico que tenga un nombre determinado. Puedo también hacer representativo la presentación interna y externa de mi negocio, ¿no? El denominado trade dress, ¿no? Vestido del producto, que es muy común, por ejemplo, en los casos de franquicias, ¿no? Entonces, en realidad, cualquier forma o cualquier imagen, color, presentación externa que identifique a mi producto o servicio en el mercado y es pasible de ser protegida, ¿no? En este caso no sería por el derecho marcario, sino por el derecho de represión de la competencia desleal. Por eso es muy importante ser creativo. Ojo que el derecho reconoce la libre imitación de iniciativas empresariales. Este derecho es muy importante porque permite que ante una propuesta exitosa, los demás competidores puedan tomar la parte que sea pública de esa propuesta y poder innovar en el mercado. Imaginemos un auto que sale con un diseño espectacular, pasa su periodo de protección y vamos a ver que a lo largo de los años los diseños se van estandarizando de acuerdo a ese diseño innovador. Pero ¿cuál es el límite de esa libre imitación de iniciativas empresariales? Bueno, el proteger los derechos de propiedad industrial, como los derechos de marca, ¿no? O no cometer actos de competencia desleal, es decir, no cometer actos de confusión o explotación indebida de la reputación ajena. Recordemos, y lo reitero, esto es muy importante tenerlo en cuenta, toda creación intelectual, toda imagen, nombre o mixtura de nombre e imagen que represente a nuestra oferta en el mercado o toda la presentación de nuestro negocio
toda la forma como nos hacemos conocer a los consumidores es pasible y tiene un valor económico, ¿no? Que lo podemos objetivar a través del derecho de marcas o a través del derecho de represión de la competencia desleal. Y es más, si es que no protegemos estas presentaciones que identifican a nuestros productos o servicios a tiempo, podemos hacer que esa presentación, que en algún momento fue innovadora, se convierta en un estándar en el mercado si es que los demás se copian y yo no tomo las acciones necesarias para evitar que se copien, ¿no? Y para proteger esta función de identificación y diferenciación que tienen estos signos distintivos. Por eso, los competidores pueden, digamos, imitar iniciativas empresariales, pero sin copiarse de la marca, respetando los derechos de propiedad industrial, no haciendo creer al consumidor que mi empresa tiene un mismo origen empresarial que la empresa innovadora o que la empresa original. Entonces, hay que evitar que los signos sean confundibles, que el consumidor pueda diferenciar a ambos y optar por la opción que más adecue a sus intereses y a sus expectativas. Y mientras más ingeniosos seamos en la presentación, en realidad nuestra marca más fuerte y nuestra presentación será mucho más fuerte y menos confundible. Bueno, ahora vayamos al siguiente mandamiento que también es muy importante. Y el siguiente mandamiento es: no engañarás. Y el incumplimiento de este mandamiento sí constituye un pecado mortal en materia desleal, y ahora nos lo va a Bueno, el siguiente explicar. mandamiento es no engañarás, ¿no? Y esto es muy importante. Primero, porque el mejor activo que tiene una empresa, que estamos hablando de construir marcas fuertes, marcas sólidas, ¿no? Para que nos identifiquen los consumidores y nos diferencien, esto hace que y nos exige a tener una trayectoria y una inversión en publicidad que haga que precisamente nuestra marca tenga prestigio en el mercado. Y una forma de que nuestra marca tenga prestigio en el mercado es no engañando, pues, sino transparente con los consumidores. Aunque no lo crean, este valor es muy apreciado por el consumidor. El consumidor aprecia y le guarda fidelidad a las marcas y a las empresas que actúan con transparencia. Entonces, por eso las informaciones objetivas, ¿no? Que son las afirmaciones o la información que puede ser comprobable, verificable, debe corresponder con aquello que ocurre en la realidad. Y hacemos esta tingencia con las afirmaciones objetivas, porque las afirmaciones subjetivas, que son las afirmaciones exageradas, recordemos que la publicidad precisamente es un medio de comunicación que nos permite informar a los consumidores, además persuadir para que compren nuestro producto o servicio y además ser un mecanismo de competencia. Y por eso, en ese afán de persuadirnos para que compremos productos o servicios, la publicidad también puede exagerar y puede, pues, tener informaciones subjetivas, como por ejemplo si yo digo, en mi pollería está el pollo a la brasa más rico del universo. El consumidor sabe que esa es una afirmación evidentemente exagerada y subjetiva y no va a pensar que yo tengo la prueba que acredite la veracidad de esa información. En cambio, si yo digo, mi pollo a la brasa ha ganado el premio al mejor pollo a la brasa del Perú, ahí sí estamos ante una afirmación objetiva y yo debo estar en capacidad de probar esta afirmación, teniendo pues el certificado que me ha dado la entidad que ha otorgado ese premio. Y en esta época de COVID-19, esta terrible pandemia, se da mucho, por ejemplo, con productos médicos, medicamentos o productos naturales de uso en salud que dicen que tratan el COVID-19, que constituyen un tratamiento eficaz para el COVID-19, que curan el COVID-19. Pero en realidad, como todos sabemos, es de conocimiento público, no existe un tratamiento científicamente aprobado ni comprobado o ni una cura para esta terrible enfermedad. Por lo tanto, los anunciantes, los proveedores que difunden esta información, no tienen las pruebas que acrediten su veracidad. Entonces, esa sería una información objetiva que no estaría debidamente verificada. En el caso de los influencers que realizan publicidad, también es sumamente importante, porque el influencer viene a consolidar en sí mismo tres figuras muy importantes, o puede consolidar tres figuras muy importantes.
puede ser el anunciante, si es que el influencer es el propio producto que se está vendiendo. Por ejemplo, un influencer que promociona la vida vegana, libros de vida vegana, que escritos por él, ¿no? Y al final engaña diciendo de que, o teniendo una conducta que no es acorde con ese estilo de vida que está, digamos, difundiendo, ¿no? Si es que lo enfocan comiendo un pedazo de carne, por ejemplo. También el influencer puede ser un medio de comunicación porque es la plataforma en la que se difunde la publicidad, y también puede ser la agencia de publicidad porque es el que elabora el anuncio. Entonces, el influencer en ese sentido tiene que ser sumamente veraz y auténtico, en primer lugar con la información que difunde, si es que es el anunciante. Y en segundo lugar, señalando a los consumidores claramente que se está ante un anuncio publicitario en los casos en los que se le ha pagado porque diga o porque dé un tipo de información. Porque si no, el consumidor va a pensar que el influencer está dando una información propia del contenido que difunde, porque hay influencers que son creadores de contenidos muy interesantes, y, por ejemplo, si es que está recomendando un tipo de producto, el consumidor puede pensar pues, que esa recomendación se da en base a la vivencia imparcial que ha tenido el influencer con ese producto, cuando en realidad no ha sido así, cuando en realidad una empresa le ha pagado para que difunda una pauta publicitaria. Entonces, por eso el influencer también debe ser auténtico y debe informar en los casos en los que está difundiendo publicidad, ¿no? Puede poner el hashtag publicidad. La idea es que el consumidor se dé cuenta que está ante publicidad y no ante una recomendación imparcial. Y también los anunciantes deben tener en cuenta eso cuando promocionan su marca y cuando firman un contrato con el influencer, ¿no? Entonces, debemos tener en cuenta que no se debe engañar, y este deber de no engañar está vinculado con dos obligaciones. Primero, el deber de sustanciación previa, es decir, el consumidor, o mejor dicho, el anunciante, tiene la obligación de contar con la prueba que acredite la veracidad de su afirmación antes de la difusión de la publicidad. Si yo digo que mi producto es útil o mi medicamento sirve para tratar el resfrío, debo tener yo un estudio científico que así lo diga antes de difundir la publicidad. No es que yo difundo la publicidad y cuando me investigan digo, no, después voy a conseguir la prueba. No, la prueba debe ser antes, porque el consumidor cuando ve la publicidad entiende que el anunciante lo está diciendo con conocimiento de causa, es decir, con una prueba objetiva en la mano, ¿no? Y también tenemos la inversión de la carga de la prueba. Esto significa que no es el Indecopi, ni el consumidor, ni el Estado el que tiene que probar que lo que dice el anunciante es cierto o es falso, sino que es el propio anunciante el que se encuentra obligado a probar que las afirmaciones que difunde en el mercado son ciertas. A nadie más. Y si no está en capacidad de probarlo, se entiende que esa información es falsa, es engañosa y constituye una afectación a los derechos de los consumidores. Y bueno, vayamos al siguiente mandamiento que también es sumamente importante. Bueno, me pasé. Para hablar como verán, y nos ha explicado Abelardo, este sexto mandamiento constituye pecado mortal y es sancionado en el Indecopi y de acuerdo a la normatividad que explicó Abelardo. Luego tenemos el séptimo mandamiento que se ha vuelto muy importante, que es respetarás la nueva idoneidad. Ahora el consumidor ya no solamente espera recibir el producto así que como se le ha estábamos ofrecido. comentando en esta línea de los mandamientos, respetarás la nueva idoneidad es algo muy importante en los consumidores. Recordemos que entre los principales derechos de los consumidores está el recibir información, porque esa información finalmente le va a servir para tomar la mejor decisión de consumo y elegir el mejor producto o servicio que cubra sus expectativas o las necesidades que requiere satisfacer a través de estos bienes, ¿no? Entonces, evidentemente, en esta nueva normalidad en la que nos encontramos, no solamente estamos esperando que el producto cumpla con esas condiciones y características que es la idoneidad del producto, ¿no es cierto?, lo del servicio, que es lo que yo finalmente esperaba respecto de la información, la oferta, el contrato, la publicidad. Me informaste y hiciste que yo escogiera tu producto, evidentemente sí se cumplió con toda esa oferta. Esa es finalmente la idoneidad. La
todas esas expectativas generadas que se cumplan cuando yo uso o disfruto este bien o servicio. Pero el estándar se lee un poco más en este nuevo escenario y ustedes dirán ¿por qué? Porque evidentemente se deben tener mayores estándares de cuidado al momento de poder poner a disposición de los consumidores estos productos y servicios a través del comercio electrónico. Y claro que sí, porque no solamente estamos hablando de que el producto llegue en las condiciones en las que yo lo adquirí, evidentemente que no llega con fallas, con abolladuras o con algún problema, sino que también se cuide, ¿no es cierto?, en el transporte, ¿no es cierto?, y en la entrega del mismo, las condiciones de inocuidad para que evidentemente tanto el personal de la empresa como el personal que está haciendo, ¿no es cierto?, el delivery, el repartidor, el que está repartiendo los productos, como también los consumidores y evidentemente no se contagien de este virus, ¿no? Entonces, las medidas de cuidado, ¿no es cierto?, y los estándares para poder cumplir con este mandamiento de respetarás la nueva idoneidad, no solamente ahora están enfocados en la idoneidad del propio producto o servicio, sino que ya hablando en este nuevo escenario de e-commerce, del comercio electrónico, también se tiene que cuidar la cadena, ¿no es cierto?, de transporte y entrega al consumidor final del producto y servicio. Y es por ello que al inicio les comentaba que en este nuevo escenario de COVID y esta crisis, esta pandemia en la que nos encontramos, y obviamente en el momento post pandemia, cuando recién encontremos tal vez la vacuna para poder salir de esta crisis y disfrutar esta nueva normalidad, pues tenemos que pensar en la estrategia del negocio, ¿no es cierto?, con estándares y cadenas de valor que no solamente vayan o se fijen en el producto o el servicio que yo estoy brindando, sino que tiene que tener, ¿no es cierto?, dentro de esa estrategia la educación al personal que forma parte de esa empresa y que defina cómo es que se van a garantizar esos cuidados y ese deber mínimo de idoneidad y cumplimiento de las normas sanitarias para la entrega de estos productos y servicios a los consumidores y que no represente un riesgo evidentemente para la vida o para la salud. Entonces, este tema es muy importante y es muy relevante y si bien es cierto, en los temas de idoneidad uno espera y tiene esta expectativa que el producto cumpla con las condiciones y características, también tiene, ¿no es cierto?, una faceta importante para los proveedores, que quiere decir de que si el proveedor identifica que ese producto o servicio conlleva un riesgo, ¿no es cierto?, ya sea por un tema de diseño o en el uso de este producto por determinadas condiciones o características puede presentar un riesgo, los proveedores tienen que advertirlo e informarlo a los consumidores y ofrecer inmediatamente y poner a disposición de los consumidores el recall o la alerta de consumo correspondiente. Informarlo y advertirlo tanto a la ciudadanía como a la autoridad de consumidor para poder hacer su difusión en la plataforma de alertas de consumo que está a disposición de toda la ciudadanía y es gratuita, ¿no? Como también el protocolo de recall o de recolección de esos productos, ¿no es cierto?, que se han puesto en el mercado y se han identificado como riesgosos y evidentemente no son idóneos, ¿no?, para que se puedan retirar y se pueda tomar las medidas para que eventualmente se ofrezcan alternativas de solución a los consumidores. Así que hay dos aspectos que tenemos que ver. Primero, el estándar para que no se produzca ningún tema de falta a la idoneidad del producto, tanto en sí misma, en esencia, el producto o servicio, como en su entrega, como también esa idoneidad que yo espero respecto de los protocolos, ¿no es cierto?, internos que debo cumplir para poder informar respecto de un riesgo que pueda conllevar este producto o servicio al momento de ponerlo a disposición de los consumidores. Entonces, hay que estar muy atentos con esto. Los consumidores tienen a su disposición esta plataforma y es una plataforma que no solamente la ha trabajado Indecopy como agencia de consumidor a raíz del Código de Protección y Defensa del Consumidor. En realidad, todas las agencias de consumidor estamos monitoreando constantemente los mercados, nos reunimos frecuentemente y vamos nutriendo estos portales de alerta y están a su disposición de forma gratuita. Por ejemplo, además del Indecopy, pueden entrar al del CIAR de la OEA, es la plataforma de alertas rápidas de la OEA y que nutrimos todos los países que formamos parte de la OEA. Está el Global Recalls,
que es el de la OSD, en donde se reportan todos los países miembros, como también los que participamos en las reuniones reportamos ahí también nuestros productos que han sido alertados y podemos identificarlos de manera inmediata, como también el RAPEX, que es de la Comunidad Europea, que también me dice de todos los países comunitarios todas las alertas que se han emitido y que evidentemente pues puede ayudarnos a identificar qué producto o qué servicio no va a tener ningún riesgo y que lo puedo adquirir tranquilamente, y evidentemente va a ser idóneo. Así que con eso yo creo que pasamos al siguiente mandamiento. Tipo mandamiento, si no se cumplen, constituyen pecados mortales que van a ser sancionados por el INDECOPI. Y ahora viene el octavo mandamiento. Así como los mandamientos originales nos dicen, honrarás a tu padre y a tu madre, en materia de comercio electrónico, lo que deberás honrar son tus promociones. Las promociones tienen una serie de requisitos que deben cumplirse para ser ofrecidas y que deben realmente mantenerse y ofrecerse tal como se promociona. Y sobre este tema va a hablarnos Abelardo Aramayo, temas de publicidad. Que Bueno, bueno, entonces, mientras Abelardo soluciona estos temas técnicos que se dan, bueno, ya lo tenemos con nosotros, Abelardo, te habíamos hablado de cómo debemos honrar nuestras promesas, tenemos que cumplir con lo que le ofrecemos a nuestros consumidores, no podemos decepcionar, ni confundir, ni engañar. Cuéntanos cómo funciona este mandamiento. Perfecto, estamos hablando de honrar las promociones, ¿no? Y les estaba contando antes de que entre el fantasma en la máquina, que las promociones comerciales son fundamentales para posicionar un producto o un servicio. Y debemos recordar la naturaleza de una promoción comercial, ¿no? La promoción comercial implica establecer condiciones temporales, ¿no? Digamos, si yo pongo 2 por 1 para toda la vida, entonces esa oferta ya deja de ser una promoción, ¿no? Y el precio regular se convierte en el precio que yo estaba ofreciendo a mitad de precio. Entonces, la temporalidad es un elemento fundamental de las promociones de ventas. Y el otro punto importante es que en las promociones de venta, el proveedor está ofreciendo los productos o los servicios en condiciones especialmente favorables comparado a la oferta regular del producto o servicio, ¿no? Precisamente esa es la naturaleza de la promoción. Entonces, obviamente, estas promociones que dan esas condiciones más favorables van a llamar la atención de los consumidores, ¿no? Lo que buscan es tener una mayor demanda en un periodo de tiempo determinado. Y es por eso importantísimo, fundamental, que anuncien y que informen a los consumidores sobre la vigencia de la promoción. Y también sobre las unidades mínimas disponibles que ésta tiene. ¿Por qué? Porque la vigencia y la información sobre las unidades mínimas disponibles le van a dar al consumidor una idea clara de su capacidad para acceder a la promoción, ¿no? Y así, pues, no desviar su preferencia o su atención o su costo de oportunidad en una promoción que no va a poder alcanzar. Por ejemplo, si yo digo que vendo un televisor de la mejor marca a 10 soles, solo en el local que queda en el distrito del RIMAC, y yo vivo en Surco, por ejemplo, si es que no me ponen el stock, yo no tengo idea de cuántas unidades se encuentran disponibles, entonces, bueno, yo me hago el viaje hasta el RIMAC. Y imaginemos que llego al RIMAC y digan, no, ya se agotó la promoción porque nada más en stock había una unidad. Entonces, de repente ese consumidor que vivía en Surco no se hubiera dado el trabajo de ir hasta el RIMAC si es que hubiera sabido de que existía una unidad. Por eso, la ley obliga
a que los proveedores informen sobre la cantidad mínima de unidades disponibles para acceder a una promoción. Para que el consumidor pueda tener una idea clara de que si puede acceder a esta o no. Y también la vigencia, pues, ¿no? Imaginemos una promoción que dura un día, ¿no? Y la publicidad justo la vi el día de hoy, el día de vigencia de la promoción. Y voy mañana, y mañana ya no está vigente la promoción. Entonces también perdí tiempo, perdí dinero, perdí la oportunidad de repente ver otras promociones que sí se ajusten a mis intereses. Entonces, esta información en realidad es sumamente importante que los proveedores la informen y que los consumidores la vean también y la adviertan. Y hay otro punto sumamente importante, ¿no? Que también le van a permitir al consumidor tomar conocimiento de su accesibilidad, de la accesibilidad de la promoción. Si es que las promociones de venta tienen condiciones o restricciones de acceso a las mismas, deben informar en todos los anuncios que existen estas condiciones o restricciones de acceso y además deben informar a estas restricciones, ¿no? Puede ser en todos y cada uno de los anuncios de la promoción o en todos y cada uno de los anuncios de la promoción deben indicar que tienen un medio de información gratuito y de fácil acceso, como puede ser una página web, un número telefónico, en el que se van a informar sobre esas condiciones y restricciones. ¿No? Imaginemos, 2x1, no sale ninguna condición y restricción. Yo voy a la tienda por departamento para poder acceder a ese 2x1 y ahí me doy con la sorpresa de que solamente puedo acceder a esa oferta si es que si es que la compro con la tarjeta de crédito de la tienda, ¿no? O afiliada al establecimiento. Entonces, si no la tengo, por la desesperación de querer acceder a la promoción, me van a obligar a sacar una tarjeta. Entonces, ahí se está defraudando el interés del consumidor y por eso es muy importante que el consumidor tenga claro sobre esas condiciones o restricciones de acceso. Y otro punto sumamente importante sobre las condiciones y restricciones de acceso a la oferta. Estas condiciones no deben ser contradictorias con la oferta principal. O sea, imaginemos, volviendo al ejemplo del 2x1, el 50% de descuento, ¿no? Oferta, 50% de descuento, y la restricción es que no hay 50% de descuento. Bueno, es un ejemplo sumamente exagerado, no y ridículo, pero me permite graficar de que la restricción no puede contradecir a la oferta principal, ¿no? A la parte captatoria del anuncio que está diciendo que el producto está al 50% y los consumidores entenderían de que fácilmente podrían acceder a la misma, salvo las restricciones que se informen en la parte inferior. Ahora, ¿cómo se consignan esas condiciones y restricciones de acceso? Bueno, la idea es que el consumidor pueda percibirlas adecuadamente. O sea, no basta con darle un cumplimiento formal y poner en la publicidad televisiva, por ejemplo, las condiciones y restricciones de acceso en un tamaño de letra sumamente pequeño que el consumidor no la ve, o grande pero borroso, o tamaño de letra grande pero lo pasamos a una velocidad increíble que el ojo humano no puede captar la información que se consigna en ese scroll, ¿no? Entonces, cuando se ponen las condiciones y restricciones de acceso de manera tal que el consumidor no la puede ver, no las puede apreciar, se entienden como no puestas. Para el Indecopy, eso no es poner la condición y restricción de acceso. Entonces, hay que ver cada tipo de anuncio, porque puede hacer que un anuncio de una promoción sí se pongan las condiciones y en otro no. O, por ejemplo, un medio gráfico, ¿no? Si la ponemos al revés, en una letra del mismo color que el fondo del anuncio publicado en un diario, entonces el consumidor tampoco va a poder acceder a la misma. Entonces, y no se va a poder informar y no va a poder saber cuáles son estas condiciones y se van a ver afectados sus derechos, sus legítimos derechos e intereses, ¿no? Esta es una obligación aplicable a la publicidad. Si es que se infringe, estaríamos ante un caso de publicidad ilegal, ¿no? Más que un acto de engaño, esta es una obligación formal impuesta a la publicidad, ¿no? Ahora, estas son las obligaciones formales. Ahora tenemos también la parte vinculada al engaño, ¿no? Si yo promociono algo, debo cumplir con la promoción. Estoy obligado, ¿no? No puedo yo escudarme en que no me han traído los productos, no los tengo en stock. No, si yo he ofrecido una promoción determinada
y el consumidor cuenta con todas las características que yo he informado en las condiciones y restricciones de acceso, estoy obligado a cumplir con lo establecido en la promoción. Es una información objetiva y debe estar acorde con la realidad, ¿no? De acuerdo al mandamiento referido a no engañarás a los consumidores. Y ahora pasemos al siguiente mandamiento. Y el siguiente mandamiento es respetar. Cuando estamos hablando de negociaciones a través de plataformas digitales, donde se recibe mucha información de los consumidores, es fundamental cumplir con las normas, la protección de los datos personales. Y sobre este tema nos va a hablar Wendy, a quien le paso el uso de la palabra. Gracias, Rosa. En efecto, el tema de los datos personales es un tema que está muy vinculado a todo el nuevo escenario de economía digital en el que nos encontramos, donde podemos encontrar desde economías colaborativas hasta el comercio electrónico. ¿Y por qué? Porque a través de estos medios digitales, evidentemente, se transmite mucha información que a veces los consumidores piensan o no están conscientes de que realmente tiene un costo detrás. Esto no quiere decir de que necesariamente me van a pagar o me van a dar una remuneración por los mismos. Hay algunas discusiones interesantes al respecto, ¿no? Sino de que esta información y cualquier información en realidad puede finalmente llegar a perfilar, ¿no es cierto?, a poder customizar determinadas preferencias e identificarlas claramente. Y sobre la base de esas preferencias, obviamente los emprendedores, los proveedores, las personas, los ciudadanos en general, pueden comenzar a apostar por la innovación y obviamente liberar o crear mayores productos y servicios, ¿no es cierto?, a disposición de la ciudadanía. Entonces, toda esta información, ¿no es cierto?, y en especial la información respecto de las personas, los ciudadanos, cómo interactúas en las redes sociales, a través de las plataformas, ¿no es cierto?, ya sea porque tú estás adquiriendo productos o servicios a través de plataformas o redes sociales o recibes la información, tú estás liberando información que evidentemente se puede trabajar y en algunos casos, y hay algunos documentales y películas al respecto, ¿no?, hasta puede llegar a utilizarse para fines hasta políticos, ¿no? Entonces es muy importante que todos los ciudadanos y ciudadanas tengamos conciencia de que nuestros datos personales son muy relevantes, ¿no es cierto? Entonces es muy importante que nosotros podamos consentir el uso de esos datos personales. El proveedor tiene un deber de custodia de los mismos, ¿no? Y cuando yo utilizo o pongo a disposición de los ciudadanos, de los consumidores, una plataforma o un medio a través del cual puede adquirir los productos y servicios, tengo que informarle que yo voy a hacer un tratamiento de sus datos personales y tiene que el consumidor, el ciudadano, decirme si autoriza o no el uso y el tratamiento de esos datos personales. Y hay determinadas obligaciones que tiene que cumplir esta empresa, ¿no es cierto?, este proveedor, como su resguardo, su custodia, reporte en base de datos, etc. Pero además, ¿no es cierto?, y ya desde la perspectiva de consumidor, estamos hablando que a través de nuevos perfiles que comienzas a identificar a través de las preferencias por los datos personales que se dan en esta interacción de los usos de estas plataformas digitales o redes sociales, ¿no es cierto?, se podría, ¿no es cierto?, comenzar a utilizar algún tipo de marketing o comunicaciones que no necesariamente los ciudadanos o los consumidores hemos aceptado recibir. Y es por ello que es muy importante, ¿no es cierto?, que también el consumidor y en este caso el proveedor tenga la prueba de que efectivamente el consumidor consintió, ¿no es cierto?, uno, el tratamiento de sus datos personales y ese uso, como también autorizó que se brinden comunicaciones o telemarketing respecto de productos y servicios, ¿no? Antes, en la fórmula anterior que tenía el Código de Protección, la Ley de Protección y Defensa del Consumidor,
que era el decreto legislativo 716, sus modificatorias, teníamos, ¿no?, una especie de canal de reporte en donde los consumidores se adherían, se inscribían en este reporte y con eso garantizaban que eventualmente no recibieran ningún tipo de comunicación. Pero recordemos que, por ejemplo, ahora a través de estas plataformas o redes sociales, pues yo puedo entrar al juego, ¿no es cierto? Y esta es la anécdota que suelo poner, ¿no? Y que quiero ver cómo se me vería si fuera un gatito o cómo sería un perro, ¿no? Y estoy consintiendo el uso de esos datos personales y que van, ¿no es cierto?, y se venden a grandes empresas para poder hacer, obviamente, el mercadeo, el marketing digital de sus productos y servicios. Y como consentí el uso y además recibir comunicaciones y ofertas respecto de estas de este proveedor, como también de todo el grupo, ¿no es cierto?, económico de una empresa, entonces puedo recibir distinta publicidad y comunicaciones de mercadeo. Entonces al final ese registro, que era el registro Gracias No Insista, al final perdió un poco de valor, porque por más que yo grababa mi número, mi IBEL, estaba autorizando para poder ganarme el pasaje a Varadero, ¿no?, en un centro comercial o al momento de utilizar, ¿no es cierto?, las plataformas de comercio electrónico, o cuando iba a una tienda a comprar un producto y me decían, dame tu teléfono, tu correo electrónico para tenerte en mi base de datos, ¿no? Y no recibía toda la información completa que también era para que me manden información al respecto. Entonces al final perdió, ¿no es cierto?, esa finalidad del registro, pero ahora evidentemente y esa carga se ha trasladado a quien en realidad tiene las mayores condiciones para poder probar que efectivamente el consumidor no autorizó ese uso de esa información y evidentemente quiere con esta autorización recibir esas comunicaciones de los clientes. Entonces hay que tener bien en claro que los datos personales se pueden tratar y se pueden usar siempre que exista un consentimiento de los consumidores, tienen que ser custodiadas y resguardadas y evidentemente también tener la prueba y la garantía que el consumidor autorizó también esas comunicaciones respecto de la oferta de productos y servicios a través de estos canales, ¿no? Puede ser mensajes de texto, llamadas, ¿no es cierto? Ahora vemos que también a través de las búsquedas que a veces hacemos en internet también me comienzan a llegar o a aparecer algunos avisos customizados, pues ese tratamiento y ese uso yo lo debo haber autorizado antes, y también de ser el caso que inicialmente di el consentimiento pero que luego yo lo quiero retirar, ¿no es cierto?, me quiero desafiliar, los canales para esa desafiliación deben ser sencillos, ¿no es cierto?, así como también lo fue la afiliación, tienen que ser sencillos, perfectamente visibles y evidentemente hacer el trámite correspondiente para que el consumidor pueda resguardar este derecho. Así que esto es muy importante y más aún cuando estamos hablando en el escenario del comercio electrónico, donde las transacciones se realizan a través de las plataformas, esta custodia, ¿no es cierto?, y esta seguridad y estándares mínimos que debe tener las plataformas implica también que se eliminen, se reduzcan esos riesgos de los consumidores a que se roben temas o información de su identidad, de sus cuentas bancarias, y evidentemente se generen escenarios de mayor confianza para los consumidores para que utilicen los canales electrónicos. No solamente pensemos, ¿no es cierto?, que en este momento de pandemia y de crisis, que la gente no puede salir, hay aislamiento social obligatorio, pues entonces voy a colocar todos mis productos y servicios. Eso no sería una estrategia en realidad de posicionamiento, ¿no es cierto?, y de largo plazo. Una empresa en realidad lo que busca es posicionarse en el mercado y obviamente tener un reconocimiento con toda la inversión que está haciendo en la innovación de sus productos y servicios, el posicionamiento de su marca, ¿no es cierto?, obviamente de todo ese posicionamiento que tiene en el mercado, y por tanto todas estas medidas de seguridad, y que no solamente tienen que ver con la idoneidad, la seguridad de los productos, sino la protección de los datos personales de los consumidores y generar esa confianza en el uso de este nuevo escenario es muy importante. Yo creo que ya vamos con el siguiente mandamiento para que también podamos atender las consultas de todos nuestros veedores. Bueno, el último mandamiento, no por ser el último, es el menos importante, también deberán comprometer los reclamos. Y tratándose de comercio digital, lo justo sería que también los reclamos sean idos por esa vía. No sería adecuado que si yo compro a través
de medios de medios digitales, digitales, hacer un reclamo hacer un a una reclamo tienda a que una queda tienda que lejísimos de mi queda casa, lejísimos de mi etcétera. casa, etc. Y otro tema Y otro importante tema y que es muy importante importante también para la también Cámara para de la Cámara de Comercio Comercio y el y el INDECOPI INDECOPI es promover el arbitraje de consumo. El arbitraje de consumo es una figura muy moderno, Indecopi, y a la que deben adherirse las empresas que ofertan servicios en el mercado, porque genera una serie de beneficios de los que Wendy nos va a conversar en este momento. En efecto, evidentemente cuando se ponen a disposición de los consumidores productos y servicios, lo que buscamos, si somos un proveedor, es que evidentemente se cumpla con esa expectativa del consumidor y evidentemente este consumidor pues posicione nuestros productos y servicios a través de sus testimonios con sus pares, familiares, amigos, ¿no? Pero evidentemente también pueden ocurrir algunos temas que evidentemente yo voy a buscar como proveedor poder solucionar, porque finalmente es parte también de la propia estrategia que debe tener la empresa al momento de colocar los productos y servicios. No se termina con la colocación del producto y servicio, sino también ante la eventualidad de un conflicto, ¿no es cierto? O tal vez una observación que pueda tener el consumidor, un reclamo, una queja, puede haber una atención inmediata. Y qué mejor si la atención se da directamente, ¿no? Del proveedor hacia el consumidor. Y obviamente con eso poder posicionar, ¿no es cierto?, toda la empresa y el diseño que tiene respecto de esa colocación del producto y servicio. No esperar a que el consumidor pues vaya a un litigio, ¿no es cierto?, y vaya a través de la vía administrativa, ¿no es cierto?, y que finalmente eventualmente el proveedor, de ser el caso que se haya responsabilidad en él, pues además de ser pasible la sanción, se ordena una medida correctiva que en muchos casos en realidad suple esa expectativa y que finalmente se dañó con la apuesta de un producto y servicio que no era idóneo al consumidor. Entonces es importante poder establecer canales y más aún en el comercio electrónico porque como bien señalaba Rosy, en este nuevo escenario, ¿no es cierto?, ni siquiera a veces las plataformas o con el comercio electrónico, las personas o los proveedores que están apostando por estos medios tienen un canal físico. Solamente tienen el canal virtual, ¿no es cierto? Entonces, evidentemente los canales para poder atender esas consultas, quejas y reclamos deben ser claros. La legislación en el Perú obliga a que las empresas deben contar con un libro de reclamaciones y en este caso un libro de reclamaciones virtual para poder atender a los consumidores. Y creo que es importante también poder tomar en cuenta en este nuevo escenario cuáles son los ajustes regulatorios que deberían hacerse para que evidentemente más empresas puedan poder darles estas soluciones a sus consumidores en estos momentos en los cuales estamos tratando de reactivar la economía, ¿no? Por ejemplo, el libro de reclamaciones tiene una figura interesante respecto de los servicios de transportes, en el cual debe estar claro y completamente visible los teléfonos o correos electrónicos en los casos en los cuales se pueda dar un problema en el servicio o en la prestación del servicio. Respecto de ese modelo, por ejemplo, es algo interesante porque evidentemente no es que yo estoy necesariamente con mi teléfono, ¿no es cierto?, en disfrutando del servicio, ¿no es cierto?, de transporte, ¿no? O tengo por ahí que por determinadas zonas no tengo necesariamente acceso a internet y por ahí que pasó un conflicto de consumo. Entonces yo puedo utilizar ese canal del correo electrónico, ¿no es cierto?, o del número de teléfono para poder poner en conocimiento de la empresa una insatisfacción. Está limitado en el reglamento del libro de reclamaciones para este tipo de servicio y sin embargo, ahora que muchos empresarios, especialmente pequeños y medianos, están volcándose a las plataformas de comercio electrónico, ¿no es cierto?, algunos hasta están haciendo
¿no? Están suscribiendo estos contratos de consumo a través de WhatsApp, etcétera. No, es importante que se pueda brindar esa información menos costosa y que evidentemente va a permitir agilizar, ¿no es cierto?, y dinamizar la economía. Pero de ser el caso, por ejemplo, que a través de estas vías no se pueda llegar a una solución, ¿no es cierto? Y la vía, evidentemente, litigiosa de los procedimientos administrativos sancionadores pueda y representa finalmente un alto costo en los consumidores, ya que tienen dos instancias, ¿no es cierto? Eventualmente puede requerir una sanción, si no están de acuerdo puedan llegar, ¿no es cierto?, a una revisión judicial. Tenemos esta figura que es el arbitraje de consumo. El arbitraje de consumo es una figura que permite al consumidor, ¿no es cierto?, y a los proveedores que están adheridos a la junta arbitral. En este caso, actualmente solamente contamos con una junta arbitral piloto que está administrada por el Indecopi, y sobre la base de un árbitro que es un experto, ¿no es cierto?, en estas materias, se puede definir una controversia de consumo. No hay una sanción para el proveedor. Además que para el consumidor representa un procedimiento gratuito con plazos mucho más cortos. Ha habido un cambio normativo el año pasado importante y ahora se han reducido los plazos. Hay una sola lista de árbitros, ¿no es cierto?, que administra el Indecopi. Ha habido hace poco una convocatoria de árbitros también para poder ser evaluados, incluidos en esta lista de árbitros. Y las decisiones que se tomen en materia de arbitraje, que en este caso no es una resolución administrativa, no es una sentencia, sino es un laudo arbitral, ¿no es cierto?, tiene una calidad muy fuerte, ¿no es cierto?, y representa cosa juzgada entre ambas partes. Entonces es un mecanismo muy interesante que todavía en el Perú no ha despegado. Ha funcionado muy bien en realidades como Argentina, España, que tienen este modelo, porque claro, en estas realidades no hay un Indecopi que resuelva casos, ¿no? Sino en España, por ejemplo, son las propias municipalidades que promueven a través del arbitraje la solución de conflictos, ¿no es cierto? No hay una acción de la administración, un funcionario que va, resuelve instancias, ¿no?, sino promueve el arbitraje con la conciliación. Y lo mismo en Argentina, ¿no? No hay un instituto, un Indecopi que resuelva los casos. Entonces evidentemente se propician las defensorías gremiales, se propician las conciliaciones y se propicia la mediación también, y también el arbitraje para la solución de conflictos entre los consumidores y los proveedores, con la garantía que va a haber un pronunciamiento de estos árbitros y que finalmente va a ser obligatorio para las partes. Y qué mayor garantía para el consumidor, que es lo que busca, que es una solución al conflicto, ¿no? Lo que quiero es que me solucione el problema lo más prontamente, ¿no? Y obviamente en esa mira, en esa visión, es muy importante poder implementar estos libros de reclamaciones, ¿no es cierto? Y obviamente con esa información que yo recibo a través de los reclamos, las quejas, los libros de reclamaciones, ir perfeccionando y mejorando mi estrategia comercial. Eso es algo muy importante, ¿no es cierto? Porque ahora todo el mundo se está abocando al comercio electrónico, no necesariamente con una estrategia, como les decía, ¿no es cierto?, con una cadena realmente que agregue valor, ¿no es cierto?, hasta el momento de la entrega y el postventa de los productos y servicios, pero que también se piense en cuál va a ser la estrategia para poder brindarle una solución efectiva a los consumidores que no sea costosa y que evidentemente respecto de esa satisfacción del consumidor respecto al producto o el servicio, también respecto de cómo es que se ha posicionado y brinda soluciones las empresas. Entonces es un tema que es importante, ¿no es cierto?, a tomar en cuenta, tener un buen sistema de reclamos y evidentemente mirar, ¿no?, y adherirse a las juntas arbitral, ¿no?, como un proveedor que propicia los arbitrajes de consumo con sus clientes. Y es una figura muy interesante y que no dudamos de que ahora, con las nuevas mejoras regulatorias que hemos introducido a esta normativa, se va a poder posicionar en nuestra realidad nacional. Y qué mejor aún en este nuevo escenario de COVID, en el cual el comercio electrónico lo que busca es brindar esas soluciones y evidentemente mayor oferta de productos y servicios y soluciones inmediatas a los consumidores que están buscando una opción segura para poder seguir disfrutando, ¿no es cierto?, de los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado. Con este décimo mandamiento terminamos
con la evangelización que hemos venido a hacer aquí con Wendy sobre cómo realizar las mejores prácticas en materia de publicidad, en materia de protección al consumidor y también de protección de datos personales. Y ahora, unos minutos para pasar a algunas preguntas antes de hacer el cierre de esta conversación el día de hoy. Tenemos la pregunta de José Hacha. ¿Qué pasa si una marca ya está en el e-commerce desde hace varios años y por motivos obvios no se registró y otro ya lo registró antes? Abelardo, sí. ¿te animas? ¿Te animas? Sí, claro que sí. En primer lugar, hay que ver quién estaba utilizando primero el signo distintivo en el mercado, ¿no? Si es que yo he estado usando esta marca en el mercado, digamos, antes que el otro que lo ha registrado, y yo puedo tener pruebas que acrediten que ese registro ha sido de mala fe, ha sido una copia del signo que yo he estado utilizando en el mercado, podría haber la opción de solicitar la nulidad de ese registro de marca, ¿no? Y habría que ver el caso concreto, ¿no? Porque estamos hablando un poco de generalidades, ¿no? Habría que ver si es que se está usando, si es que ambas marcas o ambos signos están en la misma clase, ¿no? Son del mismo tipo, la misma clase, ¿no? Se dedican para representar los mismos tipos de productos, los mismos tipos de servicios, ¿no? Pero si la otra marca ya tiene el registro y se dedican, tienen la misma clase, digamos, y se dedican al mismo rubro de negocio, está un poco complicado, pero bueno, la opción que tendría sería pedir la nulidad del registro, ¿no? Efectivamente, Abelardo, el derecho de marca ejecutivo en el Perú y lo tiene quien registra primero. Ahora pasemos a Marilis Arias, que nos pregunta qué procedimiento debemos seguir para una denuncia de publicidad engañosa. Y nuevamente con nosotros, Abelardo. Muchas gracias por las preguntas. Miren, tenemos dos vías principales. Si yo soy un consumidor directamente afectado por una publicidad engañosa y adquirí un producto y quiero yo tener una medida correctiva que satisfaga mi interés individual, ¿no? O sea, que me devuelvan mi dinero o que me den un producto que sí se adecue a mis intereses, tengo todas las vías de protección al consumidor que nos dan los órganos de protección al consumidor, ¿no? Tenemos los órganos resolutivos de procedimientos sumarísimos o las comisiones ordinarias. También podemos dejar sentado nuestro reclamo en el libro de reclamaciones si es que no necesariamente queremos presentar una denuncia en primer lugar. Y de otro lado también podemos, si es que no me veo individualmente afectado, sino yo veo una publicidad que es engañosa y puede afectar a una gran cantidad de consumidores. Por ejemplo, si vemos en la televisión o en internet la publicidad de un producto natural de uso en salud y vemos que es evidentemente falso lo que dice y no queremos que nadie se vea afectado, puedo presentar una denuncia ante la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal. Ahí básicamente lo que se busca es la sanción al anunciante y el retiro de la publicidad. Si yo denuncio como consumidor, incluso tengo una tasa que es más barata que la tasa regular, o simplemente puedo presentar una denuncia, lo que se conoce como una denuncia informativa, ¿no? Por los medios que pone el Indecopi a su disposición, como su página web o las líneas telefónicas de atención al ciudadano, puedo señalarle a la autoridad que estamos ante una publicidad engañosa y la autoridad va a tomar nota para iniciar una investigación preliminar y eventualmente un procedimiento administrativo sancionador de oficio, ¿no? Ya lo haría el Indecopi de oficio y determinaría si se trata de una publicidad engañosa o no. Esas serían las dos vías, ¿no? Perfecto. Ahí vamos con una próxima pregunta. Nos preguntan también, Wendy, bueno, aquí está la pregunta.
¿Cómo hacer si el cliente paga con tarjeta de crédito y desea que se retorne a ese dinero? Es una pregunta bastante específica, Wendy, pero no sé si tú le das alguna luz a la persona que ha hablado la pregunta. En este caso, la devolución correspondería si se ha incumplido con uno de los mandamientos, que es uno de los más importantes, que es falta de idoneidad, ¿no? El producto no responde con las condiciones o las características que fueron informadas, y obviamente el producto no resulta idóneo, no útil, y no lo puede disfrutar el consumidor. En esos casos, evidentemente, siempre se busca que exista una solución por parte directa del proveedor con el consumidor. En este caso, si por ejemplo no existe la posibilidad de tal vez optar por otro producto, por el cambio del mismo, etc., podría solicitarse esa devolución, ¿no? Obviamente esto es antes que ir a un órgano resolutivo, y en esa devolución evidentemente la devolución tendría que ser a través primero del mismo medio de pago, ¿no es cierto?, con el que se hizo esa contratación del producto o del servicio. Sin embargo, ¿no es cierto?, en estas nuevas condiciones en las que nos encontramos de crisis, tendría que siempre haber esa renegociación, ¿no es cierto?, ese acercamiento con los proveedores para ver cuál va a ser la modalidad de esa devolución, ¿no? Porque evidentemente con el tema de las tarjetas de crédito, lo que está detrás en realidad, y esto ya es materia de otra conversación, es que evidentemente en el cargo se pueden haber aplicado intereses, comisiones y gastos, ¿no es cierto? Entonces, lo que yo buscaría es que se revierta, ¿no es cierto?, se reverse esa operación para que ya no se sigan generando esos cargos adicionales, ¿no? Pero lo que yo sugeriría en este caso, ya que no conozco si en realidad esta devolución se da porque no hubo una prestación o una ejecución, ¿no es cierto?, del contrato, etc., es poder sentarse con el proveedor para ver cuáles son esas opciones que se le puede dar para poder tener una solución respecto de este tema. Y nos vamos con una última pregunta porque ya se nos venció el tiempo. Juan Carlos Lachira pregunta, ¿cómo se puede implementar el libro de reclamaciones en una plataforma de e-commerce? Creo que esta pregunta es directo para ti. Que tomemos conocimiento que el libro de reclamaciones nace como una obligación a partir del Código de Protección y Defensa del Consumidor del 2010. ¿Ya? Entonces, este tiene un reglamento en el cual se establecen cuáles son la información que debe contar o constar en un formulario, ¿no es cierto?, hablando primero del formulario físico, y qué es la información mínima para poder atender un reclamo o una queja, ¿no? Tiene que estar los nombres, la identificación del consumidor, el domicilio, de ser el caso también se puede pedir el correo electrónico por si quiere y opta por la respuesta a esta reclamación por vía electrónica, ¿no es cierto?, dejar un espacio para que quede claro cuál es el conflicto de consumo que se está dejando constancia en el libro, si estamos hablando de que es un reclamo, ¿no es cierto?, y por tanto hay una obligación de contestar del proveedor, o si estamos en una queja, ¿no?, que simplemente es como que yo dejo constancia de que hay algún tema que eventualmente se quiere corregir, pero tal vez no necesariamente yo requiero una respuesta, por ahí que encontré la solución, pero fue una inquietud, algo que me molestó en ese momento, pero que finalmente no es tan relevante, no afectó la idoneidad, ¿no es cierto?, o hubo una afectación a mi derecho de información. Entonces tiene que quedar claro también esas opciones. Entonces hay determinadas características, y con varias también reformas que se han hecho en el código y a este reglamento, ahora también tiene un campo para poder dejar constancia de que ese reclamo en su momento tuvo una solución, ¿no es cierto?, que es como un campo de conciliación, ¿no es cierto?, que en ese momento se soluciona el problema si estamos hablando de un reclamo, y por tanto en ese momento se cierra la reclamación y queda constancia en ese formulario. Pero evidentemente, atendiendo a los nuevos escenarios en los que nos encontramos, también existe la posibilidad de contar con un libro de reclamaciones virtual que debe contar con esas mismas características, ¿no es cierto? Entonces ya hay plataformas, ¿no es cierto?, de empresas que evidentemente tienen un formulario y al costado
suele aparecer en la parte superior, ¿no es cierto?, izquierda o derecha, dice libro de reclamaciones, y yo ingreso allí y me va a aparecer todo un formulario con el procedimiento para las quejas y reclamaciones, ¿no? Lo que yo comentaba un poco es que evidentemente este reglamento en su momento se pensó en un escenario normal, ¿no? Poco a poco nos vamos involucrando en el comercio electrónico y entonces yo voy implementando, ¿no es cierto?, esta normativa, que es parte de los primeros mandamientos que comentaba Rosy al inicio, ¿no? Que hay que cumplir con las normas, ¿no es cierto?, y tener un programa de cumplimiento claro, ¿no es cierto?, que identifique cuáles son los riesgos, evidentemente normativos, y ajustarlos al modelo de negocio o evidentemente a la empresa que yo quiero poner en el mercado, ¿no? Entonces, en las condiciones normales se pensó, ¿no es cierto?, un libro de reclamaciones virtual cumpliendo con esas características, ¿no? Sin embargo, ¿no es cierto?, es el momento también de, además de poder apostar por el comercio electrónico, también de ver cuáles son esos ajustes regulatorios que se podrían hacer, y les ponía el ejemplo, ¿no?, de que en el reglamento del libro de reclamaciones para los servicios de transporte terrestre se utiliza, ¿no es cierto?, como libro de reclamaciones este número de teléfono o un correo electrónico, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, si pudiéramos hacer y se pudiera proponer, tal vez podría ser una propuesta interesante, ¿no es cierto?, de la Cámara de Comercio de Lima, poder ver esta problemática de estos medianos, pequeños empresarios que están apostando y volcándose al comercio electrónico para reactivarse, ver que se pueda ampliar tal vez esta fórmula del reglamento para que a las personas que tal vez no tengan ahorita, ¿no es cierto?, la liquidez para invertir en un formulario virtual que esté alojado en la página web, tal vez poder por este periodo de crisis no apostar por tal vez la mensajería, ¿no es cierto?, o el correo electrónico, y que evidentemente se pueda respetar determinada información y la atención inmediata de los reclamos, ¿no? Entonces, en principio ahorita el escenario es que tenemos que tener con un libro de reclamaciones virtual con los campos que están en el reglamento, pero eventualmente se podría pensar en este nuevo escenario, ¿no?, el poder hacer un ajuste para que evidentemente no se generen sobrecostos en las empresas y se pueda brindar la posibilidad de una atención inmediata al consumidor y una solución respecto de un conflicto de consumo que reporte. Wendy, creo que con esto terminamos la, la sesión. No me queda más que agradecerles a nuestros dos expositores, a Wendy Ledesma, de la Autoridad Nacional de Consumo, a Abelardo Aramayo, secretario técnico de la Comisión de Competencia Desleal y Indecopi, y evidentemente a la Cámara de Comercio de Lima, por habernos permitido evangelizar en materia de e-commerce. Y quería comentarles que sí, han habido varias preguntas al respecto. La presentación en las redes sociales de la Cámara de Comercio, y recordarles y proponerles un último mandamiento: respetar la competencia por sobre todas las cosas. Juego limpio, y vamos a fidelidad de nuestros clientes y consumidores. Muchas gracias y buenas noches con todos.